Se acabó la discusión sobre el autismo. Entendamos cómo funciona la fisiología. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que hemos hecho mucho deporte y hemos tenido una gran sobrecarga, por ejemplo, en nuestro brazo derecho, y que está agotado y con agujetas y que me duele al tacto. Imaginemos que, curiosamente, también tengo luego, de manera fortuita, un accidente y un golpe importante en esa zona. Así que ya tengo una sobrecarga de esfuerzo y a eso le unimos un golpe. Bien, pues esa sobrecarga de esfuerzo va a crear una mala circulación en el área, una toxicidad, posiblemente por cristales de ácido úrico, con toda la microlesión que eso conlleva. Y a eso le vamos a sumar un impacto, un golpe muy fuerte en el área que la va a traumatizar, va a romper fibras y va a crear una cicatrización interna y una activación del colágeno que va a promover que toda esa zona se quede retraída. Imaginemos que además de eso coincide con que tengo que ponerme una vacuna en la misma zona y entonces me inyectan una serie de, de virus atenuados o en este caso pues ya pueden ser incluso ARN modificado y puede que haya una carga de metales pesados, etcétera, etcétera, en esa carga química. Así que hemos tenido un trauma físico, hemos tenido un trauma químico y puede que también se active un trauma genético, porque los genes son como los troncos que hay en una chimenea. Solo deben expresarse, pero para expresarse necesitan un detonante. Ese detonante es el fuego que los inicia y que los pone en marcha. Por lo tanto, un accidente con un componente físico, con la carga emocional que eso conlleva, y luego con un componente de trauma químico, pueden hacer que también se active un gen. Por lo tanto, no hay que pelear en decidir si es genético al 100% el autismo o es químico por toxicidad al 100% o es traumático al 100%. A lo mejor es una sumatoria de todos esos componentes que muchas veces se aunan. Lo importante ahora es tener conciencia de que si eso está pasando, tenemos que trabajar en los 3 o en los 4 niveles a la vez. Por lo tanto, imagínense esa contractura y esa rigidez que yo la intento movilizar con medicina biológica. Que yo la intento movilizar liberando de toxicidad esa zona, desintoxicándola. Perfectamente, tiene toda su lógica. Pero lógicamente también hay que remover ese área, porque ese área física tiene un componente emocional de protección, de retracción, con un componente físico de activación del colágeno. Y si no removemos esa estructura, posiblemente la toxicidad no va a salir todo lo rápido que quisiéramos. Y si conseguimos esas dos cosas y desintoxicamos y removemos para que la toxicidad salga del sistema, puede que incluso el gen deje de expresarse con la misma virulencia. Esto es lo que Enfoque Meningio quiere traerte. Quiere hacerte pensar que posiblemente aquel trauma del parto, aquellos fórceps, aquellas ventosas, aquella cesárea programada, aquel parto lento, aquel parto demasiado rápido, no sabemos exactamente qué pudo pasar. Hay que evaluarlo porque a nivel craneal y a nivel meningio puede haber secuelas de retracción y secuelas de activación del colágeno y de sufrimiento tisular con un componente emocional. Esto será fundamental removerlo, liberarlo, movilizarlo, para que toda la terapia de limpieza química sea muchísimo más efectiva. Esto es lo que hace Enfoque Meningio. Trabaja en sinergia con compañeros que están en el otro lado apoyando a toda la detoxificación y nosotros en este lado ayudando a remover y a permitir que la parte emocional y física que hay en la retracción tisular ceda para que todo sea más fácil de eliminar y de evacuar. Si había un componente genético y el componente genético se activó por un trauma, como digo, físico, mental, químico, emocional, tiene mucho más sentido poderlo ver así, porque quizá de 3 hijos de una misma familia es uno el que expresa ese gen de autismo. ¿Y por qué se expresó en su caso? Eso es lo que hay que buscar. ¿Qué es lo que inicia? ¿Cuál es el detonante? Si el detonante es físico, si es químico, si es emocional, hay que trabajar
Pero una vez que trabajemos con él, tenemos que trabajar en sinergia con todos los demás componentes para que unos ayuden a otros. Y dejemos de ver el autismo como algo que es causado solo por una causa, porque a menudo las sintomatologías se inician cuando hay demasiados ingredientes y todos ellos coinciden en un determinado lugar. Por lo tanto, te invito a pensar que todas estas tensiones posibles del parto han podido retraer el sistema meningio y ponerlo en una actitud de protección, no permitiendo que se drene bien el líquido cefalorraquídeo y la toxicidad del sistema nervioso central, del cerebelo, cerebro y médula espinal. Si tenemos esa actitud y además tenemos químicos que van a intoxicar el área, tenemos una alteración en el comportamiento, no porque haya un daño cerebral, sino porque hay un daño en las estructuras que albergan y protegen al sistema nervioso. Abramos nuestra mente a toda esta parte física, traumática, química y emocional que unidas muchas veces son la causa.